Hola, profe, buenas Hola, tardes. profe. Buenas tardes. Bien, ahí está empezando a grabar la clase. El que no me saludó fue el perrito que andaba dando vueltas recién por ahí. ¿De quién era? Buenísimo. Vamos a ver parte de la resolución de la actividad que tenían pendiente. Lógicamente que dentro de esta actividad iban a tener seguramente muchos criterios que van con la pericia, por así decirlo, de el profesional a cargo. Yo en particular lo que hice que fue, obviamente más allá de clasificar por elemento de costo, sí lo que hice fue hacerlo en situaciones genéricas para, bueno, lógicamente poder explicar algo y tener algo presente. El señor Gabriel, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, profe. Buenas tardes. Bien, ¿usted lo hizo? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Lo entregué. Más allá de las conclusiones o de la clasificación, ¿tuvo algún inconveniente? ¿Algo que lo haya complicado en sí? Eh, no, en lo personal lo hice bien, mirando la clase como siempre, en paralelo y bueno, y puse algunas conclusiones que aprecié en el momento que hice el trabajo y bueno, espero Ujú. que hayan estado bien. Seguramente no, pero bueno, no importa, eso lo veremos después. Seguro, Bien, seguro. vamos a compartir pantalla. Yo lo que voy a hacer es, como dije, ir a la resolución genérica. No significa que sean todas las informaciones que nosotros quisiéramos tener o no. Lo que sí, bueno, vamos a mirar algunas situaciones y el por qué es lo que yo hice de alguna de esas situaciones. Sí les pido que cuando vean el Excel me avisen porque lógicamente dejo de mirar yo esta pantalla. ¿Se ve? Sí. Bien. Sí, lo que vamos es, bueno, nosotros originalmente, ¿qué es lo que habíamos hecho eh, en este ejercicio? Habíamos discriminado en costos y gastos y los habíamos separado en fijos y variables. ¿Qué es lo que nosotros pedíamos ahora? Bueno, tomando como base el ejercicio que habíamos hecho, también clasificarlo por elemento de costo y ver alguna situación que nosotros viéramos rara o analizáramos cada una de estas erogaciones con los datos que teníamos. Entonces, si miramos qué es lo que clasificamos, recordar que los elementos de costos son materia prima, materiales e insumos, mano de obra y costos indirectos de fabricación, o como se le denomina, CIF. ¿Está? Más allá de eso, no hay muchas situaciones raras. ¿Qué es lo que yo hice? Fue, más allá de la clasificación, poner un total. Esto vamos a ocultarlo, pues no va a tener incidencia por ahora. Sí clasificarlos y sacar un total de cada uno de los elementos de costo y la representación
que tenía respecto de lo que era costo. Es decir, el 41% de las erogaciones corresponden a materia prima, materiales e insumos, el 41% restante corresponde a mano de obra y el 18% corresponde a costos indirectos de fabricación. ¿Qué tipo de empresa era esta? Manufacturera. Bien, es decir que provocaba una transformación de algo, ¿sí? Lo que me está dando este 41, 41 y 18 es a ver la composición de las erogaciones, cómo está respecto a la estructura. A simple vista, sin hondar demasiado, ¿la estructura es correcta en función del tipo de empresa? Yo creería que sí. O sea, de cierta manera cuenta con bastante materia prima. Primer elemento de costo, no solamente materia prima. Pues recuerde que, por ejemplo, tenemos el caso de insumos, ¿no? Claro, sí, pero también cuenta con mano de obra. Es decir, que tiene material para transformar y la mano de obra necesaria. Bien. Si yo miro, como bien dice acá el compañero, yo teniendo en cuenta que es una empresa manufacturera, mis costos indirectos de fabricación, que como bien dice la palabra, no están directamente relacionadas con la producción, son los más bajos. Más allá de que podemos concordar o no respecto de las erogaciones que nosotros estamos haciendo, esta estructura estaría en forma adecuada al tipo de empresa. Ahora, ¿qué sería distinto? Más allá de esto, yo voy a cambiar los valores acá. Supongamos que, bueno, al revés, que esto sea un 18 y esto sea un 41. ¿Está? Si yo miro y es una empresa que es manufacturera, evidentemente que mi estructura, vamos a suponer el caso de los IF, en este caso, tengo erogaciones que ya me están diciendo que no es correcta esa erogación. Mi estructura no es correcta, ¿sí? ¿Por qué? Y porque justamente uno de las erogaciones más importantes son aquellos costos que son indirectos de fabricación. Si yo soy una empresa transformadora, por lo general, el primer elemento de costo es aquel que tiene que ser uno de los más importantes. ¿Está? Seguramente el de mano de obra siempre es el que acompaña y eso no es el que me define si es una empresa productora o una empresa manufacturera o de servicios. ¿Por qué? Porque puede ser que esté pagando situaciones de más, o que esté fuera de convenio. Entonces, normalmente esto no refleja, pero sí, tanto la materia prima, materiales e insumos, o el costo indirecto de fabricación es aquel que me va a decir si mi estructura, en principio, por los números que tengo, es correcta o no. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Bien. Ya sabiendo que está eso, vamos a ver si tengo algunas situaciones para analizar. Por el principio, compras no puedo hacer nada, papelería no puedo hacer nada y las compras de insumo o de materia prima anteriormente no puedo hacer nada. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo hice? Vamos a tratar de aumentar esto así podemos verlo mejor. Yo lo primero que pedí acá es una apertura de información. ¿Por qué una apertura de información? Porque estos son números y yo no sé de dónde surgen estos números, ¿sí? Entonces, a ver, miro y digo, vamos a analizar mano de obra. Yo me encuentro con que mano de obra tiene horas extras, ¿sí? ¿Está bien que pague horas extras? Sí, a ver, la ley me lo marca como una situación probable. Lo que yo tengo que ver es si estas horas extras en realidad son productivas o no. ¿Qué implica que sean productivas? A ver, si yo tengo armado un plan de trabajo o un cronograma de trabajo,
¿Está? Es decir, si yo tengo organizada mi producción y yo sé que trabajo de lunes a sábado en la mañana, vamos a poner, ¿está? Si yo trabajo de sábados a lunes a la mañana y yo tengo diagramada mi producción de esa manera y armo mi proceso productivo, estaría minimizando a lo mejor un impacto de horas extras. Y si esto, el tema de hora extra como un ítem que es variable y que va de la mano de la producción, fluctuaría en función de los aumentos o no de producción. Ahora, si yo resulta que lunes y martes no hice nada, miércoles trabajé mediodía, pero sábado y domingo tengo que trabajar todo el día, evidentemente que yo no tengo armado un plan de trabajo y esto va a afectar directamente a los costos que yo puedo llegar a tener. ¿Está? Entonces, hay una forma, ¿sí?, que yo podría estar verificando si existe un plan de trabajo o no. Si existe, revisarlo y tal vez esos 35.000 pesos que yo estoy teniendo acá sean correctos y si no lo existe, poder armar un cronograma de trabajo, ¿sí?, en forma ordenada para poder minimizar este impacto. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Sí. ¿Dónde por ahí podemos tener un ejemplo respecto de esto? A ver, me vuelvo acá para dialogar acá con ustedes. A ver, Mauro, ¿tiene alguna materia más allá de la mía que sea, acá Florencia me había escrito, pero las maquinarias, carga fabril, ¿por qué es tan poco? ¿Qué maquinaria me está hablando, señorita Florencia? A ver, antes que nada, perdón. Creo que lo puso cuando estábamos analizando al principio, profe. Está bien, por eso, señorita Florencia, puede habilitar su micrófono. Ajá, no le anda el micrófono. ¿En dónde está hablando en dónde tiene un ítem que sea maquinarias? A ver, vamos a ver. A ver, lo dijo como ejemplo y a ver qué es lo que está escribiendo. Ah, bien, bueno, está bien. Lo que pasa es que yo al pasar al Excel no puedo ver si estaban escribiendo algo, por eso lo tomé acá. Pero volvamos al caso que yo le decía de Mauro. Mauro, ¿tienen alguna otra clase que sea netamente virtual? Sí, estadística estamos viendo virtual. Bien, perfecto. Estadística y el caso mío. Estadística y el caso de costos y presupuestos tienen toda la semana una X cantidad de tiempo de horas virtuales, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Qué pasaría si yo les dijera que, a ver, el trabajo práctico, vieron que yo les doy normalmente, elevo la actividad casi en el mismo día que terminamos la clase y tienen toda la semana para poder resolverla? ¿Qué pasa si yo les digo, no, pero esperen, ¿saben qué? El trabajo práctico me lo tienen que presentar el día entre el sábado, tienen fecha de entrega, entre el sábado al domingo? ¿Podría pasar o no sé si les ha pasado? Sí, podría pasar, no sé. Bien, ¿no les pasó nunca que le tomaron, por ejemplo, en el año pasado, ningún examen un sábado o un domingo? ¿Parcial? No. Que yo recuerde, no. Bueno, bien. Pero A sí, puede ver, pasar. Sí, por supuesto, obviamente. ¿Qué es lo que implicaría eso? A ver, yo, como bien dice Mauro, puede pasar. Ahora,
Si yo tengo, que son los días martes, voy a hablar por mi materia, los días martes a la hora 17 es mi horario de clase, yo mi examen lo tengo que programar un día martes desde las 17 hasta una hora X determinada, pongámosle 18:30, 19 horas, ¿sí? Pero es el día de clase que me corresponde a mí. Ahora, les hago una pregunta. Si tengo mi clase que es virtual, ¿tienen en este momento alguna clase que sea presencial, que se les superponga con la mía? No. Bueno, Se superpongan. ¿les ha pasado el año pasado alguna materia que hayan tenido así? Sí, suele pasar. Bueno, ahí es donde yo no tengo un cronograma de trabajo correctamente armado, ¿sí? Se los muestro porque son ustedes usuarios. Lo mismo pasa en una empresa. Si yo tengo armado un cronograma de trabajo, cada uno sabe que tiene de tal hora a tal hora, tal día a tal día, se tiene que respetar exactamente lo mismo que si ustedes fueran a cursar a la facultad. No deberían tener ningún tipo de inconvenientes, ¿sí? Si ustedes hoy fueran a cursar o tuviéramos clase en forma presencial y van a cursar, sería en este mismo día, en este horario, bueno, por ahí tendríamos algún break, sería a lo mejor distinta la clase, estamos todos de acuerdo, pero sería los martes de las 17 horas. ¿Está? Lo mismo pasa en una empresa. Si yo no tengo armado un cronograma correctamente, y a ver, ¿por qué tengo que, en el caso de ustedes, ¿por qué ustedes tienen que hacer un práctico, un parcial, un sábado o un domingo? Si a lo mejor lo tienen destinado para estudiar aquellos que trabajan y que por ahí el sábado y el domingo descansan, lo tienen destinado para estudiar, para ponerse al día, para X causa, o es su día de descanso. ¿Está? Si para eso van los días de semana o tienen clase los días de semana. Esa es una estructura de trabajo, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Genial, bien. Por eso yo cuando miro las horas extras, si yo lo miro por ley, está todo bien porque corresponde que se paguen horas extras, que son horas que se trabajaron en un exceso o en un día que no correspondían. ¿Está? Eso es lo que me marca la ley. Ahora, si yo tengo diagramado correctamente el desarrollo del trabajo, por ahí podría tener minimizar esa erogación y obviamente al minimizar esa erogación, hacer mucho más competitiva mi empresa. ¿Está? Vamos a volver al ejercicio. Otra de las situaciones que yo mostré o marco acá es decir, a ver, estoy pagando comisiones. Volvemos al mismo caso de las horas extras. Las comisiones, yo ahí lo que estoy pidiendo es que se me diga cuál es la base para el pago de las comisiones. ¿Qué porcentaje? ¿Sobre qué se calcula? Si tengo un tope mínimo sobre el cual tengo que vender y por encima de ese monto se aplican comisiones. ¿Está? ¿Para qué me va a poder determinar esto? Justamente para poder armar una estrategia y, como dije, lo mismo que en las horas extras, minimizar el impacto que puedo llegar a tener de esa erogación. ¿Qué es lo que miran por lo general las empresas? Dice, pero mira, yo tengo margen de contribución positivo, estoy por encima del punto de equilibrio. Sí, está perfecto que vos estés así, pero realmente, ¿sabés que podés estar mejor? Yo tenía particularmente un cliente que era un restaurante. ¿Está? Entonces le digo, ¿vos sabés cuántas veces rotás la mesa? Un restaurante que era una especie como es bambú, un tenedor libre, ¿está? Donde lógicamente lo que buscan dentro de ese tenedor libre es vender muchas veces la misma mesa, más, o sea, ponen
por estrategia la rotación de las mesas por encima de un producto de excelencia, ¿está? Como es un restaurante gourmet. Bien, me dice, pero mira, yo tengo el restaurante lleno. Bien, ¿y cuántos te vuelven a elegir? Es la pregunta. En esto de cuántos te vuelvan a elegir, significa que vos tenés optimizado, que vos sos competente realmente, que contra el resto de tus competidores te vuelven a elegir, ya sea en este caso como estrategia vos pones el precio, tal vez por el precio. Si vos, en este caso, las comisiones o las horas extras, vos sos competitivo con esa estructura y lográs reducirlas, significa que vos vas a tener, como vimos anteriormente en alguna de las clases, una mayor elasticidad respecto del precio. Es decir, que podés disminuir el precio manteniendo el margen de contribución y ser, obviamente, mucho más productivo o competitivo. Bien, para eso justamente es el tema de analizar las comisiones. Volvemos nuevamente acá al trabajo. El mantenimiento. Si bien el mantenimiento por ahí, si yo sacara cuánto representa cada una de estas erogaciones respecto del costo total o bien respecto del costo del rubro, acá fíjense que a diferencia de papelería, que me dice que es una erogación mensual, el mantenimiento no me habla si es una erogación mensual o no. Si yo tengo armado por ahí una estructura de mantenimiento o un servicio de mantenimiento de las maquinarias o de los muebles y útiles o de los bienes de uso, dependiendo de lo que yo tenga, no me establece a mí si hago ese tipo de mantenimiento o cómo lo hago. Si lo que me está planteando es que tengo una erogación, entonces estaría bueno aplicar controles para saber realmente de estos 23.100 pesos si se gasta eso, si se gasta más, si son acumulativos, si no, si a veces son innecesarios esas erogaciones. Eso es como cuando uno va al supermercado para comprar, no sé, galletas dulces y termina comprando las galletas dulces, termina comprando la leche, la carne, no sé, pasó y compró 1 kilo de bananas, o sea, fuiste por una cosa y terminás comprando 3 o 4 que por ahí no eran necesarias. Para eso es donde yo hago ese tipo de situaciones. Respecto de lo que son los servicios en sí, el tema de luz, gas y agua, a ver, puedo realizar, no lo marqué acá, puedo realizar un control, eso va a implicar, que lo vamos a ver más adelante, algo que tenga que ver con el costo de oportunidad o la utilización correcta de los servicios. Por ejemplo, por ahí el tema de luz o gas, si yo dejo prendida, no sé, las computadoras y la luz de una oficina sin que ésta esté trabajando o sea productiva, si dejo prendido a lo mejor algún calefactor y no hay nadie en el lugar, entonces, bueno, puedo llegar a hacerlo, pero digamos que esto por ahí no sería tanta implicancia. El tema del honorario del contador. Yo acá, particularmente, ¿qué es lo que puse? Como expliqué, si por ahí tengo algunas situaciones variables o si tengo alguna, digamos, algún pacto o alguna inclusión de todas las tareas, ya sean declaraciones anuales o mensuales, y todo eso está prorrateado para poder saber si realmente esta erogación es correcta o no es correcta y me permite negociar. Fíjense que yo acá, por las dudas, lo hice a propósito, como dije al principio, analicé algunas de las situaciones. Publicidad, no marqué absolutamente nada, no tengo, fíjense que no tengo nada de las cosas que yo he puesto. ¿Por qué? Porque lo dejé justamente, lo hemos hablado en varias oportunidades, a ver si la publicidad es eficiente o no. En este caso, por ejemplo, para que ustedes vean, yo les voy a contar una experiencia que tuve. Como les dije, yo era de San Rafael.
originalmente llevaba la administración de un hotel y un restaurante muy importante en San Rafael, en el cual resulta que analizamos cómo la gente se enteraba del hotel o por qué venía, pero no todos aquellos que hacían reserva, sino todos aquellos que se denominaban viajeros golondrina, es decir, todas aquellas personas que llegan a una localidad sin tener una reserva y salían a buscar. Obviamente que estoy hablando de, yo hace 12 años que estoy acá, 13 años afianzado directamente ya acá y unos 5 años que venía en forma esporádica anteriormente, es decir, estamos hablando fácilmente de 20 años atrás. Entonces decíamos, bueno, a ver, este viajero golondrina, del cual habíamos podido demostrar a través de los registros que representaba el 40% de los ingresos de los viajeros que venían al hotel, ese 40% de viajeros eran estos viajeros golondrina. ¿Por qué se daba? Si era por una cuestión de unas publicidades que tenían unos carteles que habían, obviamente, en los distintos ingresos que vos tenías a la ciudad, si era porque tenías publicidad en la dirección de turismo. ¿Por qué era la publicidad? Para nuestra sorpresa, el hotel estaba a unos 30 metros en una calle perpendicular a una de las avenidas más importantes de la ciudad, a unos 40 metros, no, a unos 70 metros del casino más grande de San Rafael y a unos 100 metros de la dirección de turismo. Todo hacía pensar que era por todo ese movimiento. Pero aquí que en un momento nosotros habíamos puesto en la avenida principal, es decir, a los 30 metros del ingreso, un cartel que era el cartel del hotel y abajo tenía un LED que iba marcando la hora, la temperatura y, digamos, la probabilidad que tenía de aumento de temperatura, tormentas o lo que fuere. Aquí que pudimos demostrar, a través, lógicamente, de un análisis, que todos estos viajeros golondrinas que yo estaba marcando, que representaban el 40% de los ingresos, en general al cabo de todo el año, venían por ese cartel porque mientras estaba el semáforo, miraban el cartel, miraban la hora, miraban la temperatura, etcétera, etcétera, y ya que estaban, miraban que decía que era el hotel y que lo tenías a 30 metros. ¿Sí? O sea, fíjense hasta dónde nosotros analizábamos lo eficiente que es una publicidad, que no era ni por hacerlo en radio, ni por hacerlo en diarios de tirada masiva, ni por un cartel al ingreso en las rutas o en los lugares donde solían ingresar, sino por un cartel que tenía un LED que daba una información. A eso me refiero de poder analizar cuando yo tengo una empresa y lógicamente que depende de un montón de situaciones. Hoy, por ejemplo, eso no pasaría porque si voy de vacaciones tengo que sacar un registro y un permiso con todo este COVID y demás. Es decir, no sería el caso, pero sí me permite analizar realmente si la erogación que yo estoy haciendo de publicidad es realmente adecuada o no. Yo podría ver en esta empresa si la publicidad es en una radio determinada, cuántos de mis clientes vienen por el auspicio que yo hago en un programa determinado de la radio o cuántos vienen por la publicidad que se denomina de boca en boca. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es la publicidad de boca en boca? ¿Nadie sabe? A ver, Florencia está escribiendo. Los comentarios de la gente, exactamente. Eso es el boca en boca. Los comentarios son las referencias que yo tengo de la gente que yo digo, che, necesito un mecánico. Ah, mira, anda tal, que es excelente, no te cobra de más, te respeta los turnos, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la publicidad en boca, que normalmente dicen que es la mejor, pero depende del tipo de empresa que se trate. ¿Está? No siempre es adaptable un criterio a todo. Por eso yo
si recuerdan, en las primeras clases, yo lo que les hacía mención es que tienen que analizar en forma puntual qué es lo que sucede con cada una de las empresas, siempre teniendo en cuenta un contexto determinado. Miren, les muestro algo. A ver, no sé quién es alguien que se ha sumado que no tiene nombre, sino que es un GU, me aparece a mí acá. No sé quién es. Debo ser yo, profe. ¿Genaro? Sí, correcto. Bien. Bueno, entonces tengo a Genaro, a Mauro, a Florencia que no tiene el micrófono, a Joaco, a Gabriel y a Gonzalo. Bien. Salvo Florencia, que bueno, me va a escribir, el resto. ¿Vienen siguiendo el tema del COVID? ¿Qué es lo que pasa, la relación que existe respecto de Nación con lo que sucede en la provincia? ¿Lo vienen siguiendo en estos, vamos a poner, en los últimos 3, 4 días? Sí, por las noticias. O sea, las restricciones, dice usted, profe, ¿Cómo, perdón? Las restricciones y eso, lo del Sí, DNU exacto. y eso. Sí, más o menos por las noticias y eso. Bien, ¿y qué diferencia tengo entre las restricciones que están planteando en Buenos Aires y las restricciones que están planteando acá en Neuquén? No, y allá son más restrictivas porque supuestamente están como peor, digamos. O sea, no sé. Objetivamente están peor y como que tienen más restricciones por el DNU y eso. Acá como que está todavía un poco más libre. Bien. Florencia, ¿usted quería decir algo? ¿Puede escribirlo? Bueno, estamos medio complicados con la comunicación, pero si quiere puede escribirlo. A ver, está escribiendo mientras tanto que escribe Florencia. Fíjense, nosotros miramos, como bien dijo Mauro. ¿Alguien más quiere aportar algo? Lo mismo que el compañero dice Florencia, perfecto. ¿Alguien más, aparte de lo que dijo Mauro, quiere aportar algo más? Bien. Fíjense, lo que nosotros también tenemos que tener presente, que nadie por ahí lo mira, digo, nadie lo mira de, no a lo mejor un médico, un infectólogo o tal vez un ministerio determinado. Pero miramos y decimos, che, están mucho más contagiados en Buenos Aires. ¿Alguien sacó la cantidad de contagios en relación a la cantidad de habitantes? Porque miramos acá y decimos, tenemos 200 contagiados, ¿sí? Por ejemplo. Así aproximadamente, si yo miro 200 dividido 550.000, que son los habitantes por censo que hay, significa que yo tengo el 0,04% de la población por día contagiada. Ahora, si yo miro y digo, che, yo tengo 8.000, casi 9.000, 8.900 contagios creo que fueron ayer en Buenos Aires, dividido 10 millones de habitantes, ¿sí? La proporción que tengo es el 0,089, es decir, si ustedes se fijan, nadie mira la proporción por cantidad de habitantes, vemos el número final, no analizamos, entonces miramos y decimos, pero si acá tengo 200 contagios nada más, sí, pero ¿cuánto es la población? O tengo 500, o tengo 600, o tengo 80, no importa, puede ser en más o en menos, ¿sí? Entonces, este análisis es el que a mí me permite ver el contexto. Cuando yo digo que las empresas, a ver, es lo mismo tener una metalúrgica acá en Neuquén, tenerla en Córdoba, que tenerla en Buenos Aires. Sí, en cuanto a la realización de determinados trabajos, pero no al costo social, a la cantidad de impuestos, al costo de vida, a la calificación o no de la mano de obra. Entonces tengo que analizar el contexto, particularmente para poder ser objetivos a la hora de tomar un análisis. Todo esto que yo les digo no aparece en ningún libro, simplemente se los da la experiencia. Bien, vamos a continuar con el Excel. Lo que sí también tenía, que hice una referencia, es respecto de particularmente el primer ítem, ¿sí? Que es la materia prima, los insumos y los materiales, es ver si yo tengo algún registro
del caso de la productividad que yo tengo. Si yo miro y tengo muchas no conformidades o productos que marcan el desperdicio, por ejemplo, si yo miro en la cocina, en la gastronomía, no sé, la cáscara de una zanahoria, por ejemplo, lógicamente cuando yo voy y compro zanahoria me la venden con cáscara. Cuando yo pelo la zanahoria para, no sé, rallarla, hacerla salteada o lo que fuere, yo tengo que medir ese desperdicio. No es lo mismo usar un pelapapa para pelar la zanahoria que pelarla con cuchillo. Si yo miro, voy a obtener la zanahoria pelada exactamente igual, pero yo, si utilizo el pelapapa, voy a tener una disminución de la parte carnosa de la zanahoria mucho menor. Por lo tanto, tengo un mayor aprovechamiento. ¿Sí? Si yo me dedico a hacer papas fritas, por ejemplo, y las mismas son sin cáscara, depende cómo pele la papa, ¿sí? Es el desperdicio que yo tengo. Entonces, yo sé que si de 1 kilo de papa tengo el 10% que es desperdicio, para que me quede 1 kilo de papa neto, tengo que comprar 1,1 kg. Bueno, si llevo algún registro del uso de esa materia prima, supongamos que seamos, me vuelvo para acá, seamos una panadería, ¿está? El hecho de la cantidad de harina que yo puedo desperdiciar hace que no esté haciendo un uso eficiente de los recursos y tal vez en vez de tener 1 kilo de harina para obtener 1 kilo de pan, tengo que hacer 1,50 kg de harina para obtener 1 kilo de pan. Por lo tanto, altera mis costos y dejo de ser productivo. Entonces, el hecho de llevar un control, que aunque pueda parecer burocrático, a veces es necesario, del uso o no de las materias primas. Por ejemplo, ¿alguien de los que está conectado está construyendo o ha construido en este último tiempito? ¿Ninguno? Yo. Usted. Bien. ¿Qué es lo que, a ver, sí, perdón, Amplié dígame. la parte de la casa. ¿Cómo? Ampliación, pero bueno, creo que sirve. Sí, no, a ver, no importa si es una casa entera o no sé, una oficina o una habitación más, no importa el qué, pero han construido, ¿no? Seguramente que lo que normalmente le piden de más siempre es hierro y cemento, ¿verdad? Sí. Y pintura. Bueno, eso es como un tercer, pero digamos, estoy hablando de la construcción primera. Como si miramos acá, ¿se acuerda el costo primo? Que yo les Sí. dije los materiales directos. Bueno, nos vamos a enfocar en ese costo primo. El hierro y el cemento es el que normalmente, no sé por qué, pero le dicen, mire, necesito, no sé, 5 barras de hierro del 16 y 20 bolsas de cemento. ¿Va a alcanzar todo eso para hacerlo? Sí, que yo tranquilo que con eso está. Resulta que bolsa de cemento necesitaste 120 y hierro te pidieron, porque se quedaban sin hierro, no sé, de 6 barras te pedían después 14, por nombrarte una cosa totalmente distinta. No hay uno que realmente te diga, mira, vos vas a ocupar 20 bolsas de cemento y por ahí ocupes 21, ¿sí? Porque bueno, puede ser algún problema productivo pequeño, pero por lo general siempre le erran. ¿Es así o no? Por lo general siempre falta material y queda parado todo como un mes. Bien. Y aparte de eso, después le sobra material. ¿O no? Sí. Bien. ¿Qué hace con ese sobrante? Se lo da a un vecino o a alguien que lo necesite. Bien, lo regalaste. Y sí, por lo general sí, tengo una bolsita ahí dando vuelta, tomá, te la doy. A vos te molesta porque te ocupa lugar, no vas a construir, pues ya construiste. ¿Está? Entonces, ¿qué hiciste? Lo regalaste. ¿No va directo de tu costo? Sí. Bueno, ¿ven cómo es el desperdicio si yo no tengo un control de los que tengo de mi materia prima, materiales o insumos? ¿Sí? Como así pueden ser por ladrillos, por ejemplo. Como pueden ser, no sé, o el caso de la pintura, como recién decía, si vamos después
avanzamos. A eso me refiero con tener un control sobre esa primera clasificación que son los elementos de costo, ¿sí? Tener, a ver, si realmente yo para ocupar no sé, en una panadería necesito 1 kilo de harina y por cada kilo de harina hago 1 kilo de pan, para hacer una relación bien cortita, ¿no es cierto? Obviamente que no es así, porque lleva agua, lleva otros insumos más. Bien, si yo compro 10 kilos de harina, yo tengo que tener 10 kilos de pan. No puedo tener 11 ni puedo tener 9, ¿sí? Si tengo 9, evidentemente que estoy dilapidando recursos. Y si tengo 11, tal vez se van a quejar mis clientes de que el producto, ¿sí?, por ejemplo, no cumple con determinadas características. Miren, para que ustedes tengan presente algo. ¿Han ido a tomar algún café a algún mini market de una estación de servicio? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, vieron que no sé a cuál estación, pero la mayoría de las estaciones te da tu café, tu cortado, lo que vayas a tomar y te dice azúcar o edulcorante, o te pone 2 sobrecitos de azúcar o 3 a lo sumo y edulcorante o uno o los otros. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Le ha pasado eso? Sí. Por lo Bien, general sí. está como en un canastito y ahí agarrás todo. No, pero yo no estoy hablando de que vos lo saques, sino que te lo den directamente, no que lo tengas al libre albedrío que vos agarres y saques, sino Ok. que te lo den. ¿Les ha pasado que te lo den directamente, no que lo tengas para sacar? No que me acuerde, pero puede pasar. Uh-huh. Gabriel creo que quería decir algo. No, sí, eso pasa, que te lo dan y no te dejan elegir la cantidad ni nada de eso. Bien, ¿saben por qué? Para no dilapidar. Más allá de eso, para no dilapidar. Porque obviamente de ese estudio yo no participé, pero entré a preguntar, porque soy de ser curioso y a veces, ya sea cuando venía a dar clase acá a la Universidad de Flores, que estaba en forma presencial, me iba ahí a la YPF camino a Plotier y siempre me quedaba tomando un café, armando algo, o si iba a la Universidad de Flores, que son las dos universidades donde yo doy, enfrente de la Universidad de Flores hay una IPF, entonces bueno, uno ya va armando un diálogo, entonces le preguntaba, aquí que hicieron, primero, el sobrecito de azúcar o edulcorante tiene un costo determinado, ¿sí? ¿Saben cuánto era el promedio que tenían? O sea, venía Gustavo Becerra, se iba a tomar un café. ¿Cuánto es la cantidad de sobrecitos que usaba promedio por persona de azúcar o de edulcorante? ¿Era lo mismo que tenían hasta cuando era libre albedrío? 2. 2. Ajá. Genaro, ¿cuánto calcula? O cuando usted va, ¿cuánto azúcar le pone? Yo le pongo 3 de azúcar, pero siempre te dan 2. Tenés que pedir Bueno, otro más. pedí otro más, no importa. En el caso suyo, 3. Mauro, ¿cuánto le pone? Sí, entre 2 y 3. Vamos a ponerle 3. 3. Vamos a ponerle 3. Florencia, escríbame, por favor. Joaco, ¿cuánto? Florencia, 3. 2. Un Gabriel. edulcorante le pongo yo. Uh-huh. Creo que agarran 2 sobrecitos de azúcar. Uh-huh. Bien. Gabriel. Yo soy de echarle 3. Bueno, 3. ¿Y Gonzalo? Gonzalo tiene delay. Bien. Vamos a ponerle que eran 3. Si yo les dijera a Gonzalo, un edulcorante o 2 de azúcar. Bien, perfecto. Vamos a poner así promedio 4, ¿sí? Para hacer en demasía. El promedio que les daba era 8,5 sobrecitos de azúcar
y 7 sobrecitos de edulcorante por persona. Imagínense en el que le ponían 2 o en el que le ponía 3, que era la mayoría, ponerle casi 8 o casi 7. Le quedaría un poquito dulce, ¿no? Ahora, ¿por qué era eso? Porque normalmente yo tenía la canastita y ¿qué hacía? Lo llevaba y lo sacaba y lo tenía en el auto para tomar mate. A veces nos sacaba de apuro porque nos quedábamos sin ese insumo. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía costeado el café con el café más 2 sobrecitos y resulta que tenía 6 sobrecitos que estaba perdiendo. ¿Qué es lo que hago? Para evitar esa situación, lo que hago es limitarlo. Eso es un control, para ver que yo no dilapide un insumo, una materia prima o un material. ¿Está claro? Se entiende, profe. Sí, sí, Bien. profe. Bueno, eso era en síntesis lo que tenían que hacer con su trabajo. Después, lógicamente, en función de eso podría alterar o no el costo fijo o el costo variable y demás. El objetivo de todo eso que era poder maximizar una estructura que me permitiera ser mucho más productivo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bien. Ahora bien, ¿cuál es el problema que yo tengo? Si yo miro, digo, a ver, está claramente identificado lo que es materia prima, materiales y mano de obra, está claramente identificado, la materia prima, materiales e insumos, está claramente identificado lo que es mano de obra, está claramente identificado lo que es CIF. Ahora, ¿cómo hago yo para saber que el costo del honorario, y ahí voy a compartir pantalla para mostrar un CIF determinado, el costo de la publicidad, por ejemplo, que yo lo tengo acá en CIF, o el costo del mantenimiento o de los servicios que estoy teniendo, ¿cómo hago para poner el grado de participación que tiene esa erogación dentro de dentro de un producto? Esto forma parte de mi costo total. Ahora, ¿cómo hago para saber de estos 23.100 pesos cuánto participan en mi costo unitario? ¿Sí? Ahí es donde surge el problema con los IF. No lo calculo en una hoja de costo. A ver cómo sería, señorita Florencia. Vamos a esperar que me está escribiendo justo Florencia. El problema que yo tengo hasta acá, mientras me escribió Florencia, es que yo identifiqué lo que son costos, ¿sí? Sí, la entiendo. Pero a ver, tiene algo que es mucho más fácil de entender ahora cuando yo lo explique, por ahí tal vez sea lo que me quiera decir. Me parece que sé por dónde va. Yo les dije que la estrategia que nosotros teníamos era que la mayor cantidad de erogaciones tratara de hacerla un costo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué era eso? Genaro, ¿por qué era eso? No escuché lo que preguntó, ¿lo puedo repetir? Sí, que por qué la estrategia que yo expliqué al principio era que la mayoría de las erogaciones fueran costos. Porque ¿Sí? lo puedo ver reflejado en el producto que venda y puedo recuperar el dinero que, como usted dijo, en la bolsa de costo y en la bolsa de gasto, lo que yo pongo en costo lo voy a poder recuperar a la hora de vender el producto. Y en gasto, Bien. no. Exactamente, porque yo la erogación en esa bolsa que le dije que era costo y en esa bolsa que le dije que era gasto, lo que era costo yo lo puedo recuperar. ¿De qué manera lo recupero? Por concepto, porque se activa, forma parte de mi producto, ¿está? Entonces, al formar parte de mi producto, cuando yo lo vendo, está esas erogaciones dentro de mi costo total, como hicimos en esa fórmula inicial donde el ingreso es igual al costo total más el margen de contribución, lo recupero a través del precio que yo le estoy poniendo, ese precio de venta. Si es un gasto, es una erogación que yo no tengo forma de recuperarla. Ahora bien, hasta ahí entendí perfecto la estrategia. Ahora digo, bueno, genial. ¿Y ahora cómo hago? Yo sé que, por ejemplo, la harina
1 kilo de harina me sale 1 kilo de pan. Perfecto, ya sé cuánto es el kilo de harina, ningún problema. Las horas, la mano de obra lo podría llevar a horas y, por ejemplo, si seguimos con el tema de la receta, lo que hacemos es decir, mira, ¿cuántas horas de trabajo me lleva a amasar una X cantidad de kilos de pan? Y yo podría prorratearlo, que se denomina, por las cantidades producidas. Ahora, ¿cómo hago para prorratear la publicidad, el mantenimiento que veíamos ahí, la luz, el gas, el agua, los honorarios? Tengo que utilizar algo que se denomina una base de cálculo para prorratear, ¿sí? Si yo miro y digo, mira, en mi casa, tomo la boleta de la luz de mi casa y me dice, gasto 5.000 pesos. Genial. Yo quiero saber cuánto gasta la habitación de Gonzalo. ¿Sí? ¿Tengo alguna forma de saberlo, señor Gonzalo? ¿Se le ocurre que tiene alguna forma de hacerlo? A ver qué está escribiendo, que también iba a participar de esa manera. Calculando el consumo de luz por metro cuadrado. Podría ser una, podría ser otra por dividir el consumo de luz por cantidad de lugares que tenga, de habitaciones, comedor, garaje, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es una base de cálculo, lo que me puso Gonzalo, por metro cuadrado, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, a ver, tengo una casa de 50 metros cuadrados, gasto 5.000 pesos, dije que tenía la boleta de la luz, 50 metros cuadrados, el metro son 100 pesos, lo multiplico por la cantidad de metros cuadrados que tengo de el determinado departamento que yo quiero y podría tener una base de cálculo para poder prorratear. Dividir significa prorratear en digamos, en algo sólido que me permita a mí poder identificar. Entonces podría decir que, no sé, Gonzalo de los 5.000 pesos gasta 1.270 pesos, vamos a poner, está de luz, ¿sí? Yo lo que sí tengo que buscar es que la base de cálculo tenga una razonabilidad. En realidad, lo que yo estoy haciendo, sacándolo por metro cuadrado, el caso de la luz que estoy diciendo, o por cantidad de habitaciones, es, digamos, una base de cálculo que tiene un impacto de costo cero. ¿Está? Es decir, donde yo rápidamente lo puedo hacer. Si yo sé cuántos metros cuadrados tiene una casa, veo la boleta de la luz y saco los metros cuadrados de las distintas divisiones o departamentos que tiene la casa, rápidamente lo puedo hacer. Ahora, ¿eso es exacto? Y no, porque yo también de este lado puedo decir, y sí, pero Gonzalo, mira, a ver, él no está nunca en la pieza o está de noche. Y en realidad estamos todo el día en el comedor y tengo 3 televisores prendidos, las luces están constantemente prendidas, ¿sí? ¿Me es algo certero? No, es algo aproximado. Para tener algo certero, ¿qué es lo que debería tener? En cada habitación un contador de kilowatt con una fotocélula de sensor de movimiento. Entonces, en el momento que no hay movimiento, se apaga. En el momento que hay un pequeño movimiento, se enciende. ¿Está? De esa manera, y con un contador de kilowatt. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer? Mira, los kilowatts que yo he consumido, ahí sí, poder sacar por kilowatt y puedo tener una situación mucho más certera. Ahora, ¿cuánto me lleva de costo y en cuánto tiempo? ¿Cuánto me lleva a mí instalar cada uno de los sensores de movimiento más el contador de kilowatt y demás? Yo necesito resolver a veces algo en este momento. Entonces, siempre lo que trato de hacer para poder armar este prorrateo es buscar una base de cálculo que sea lo más razonable posible. ¿Qué es lo que implica que sea lo más razonable posible? Esto, que, a ver, tenga el menor impacto de costos, ¿sí? Y lógicamente que tenga lo más cercano a una realidad. ¿Está? No me va a mover la aguja por ahí en demasía
a lo mejor en una casa si yo lo saco de esta manera, pero sí tal vez en una empresa donde tendré que buscar alguna otra manera. Puede ser, por ejemplo, el caso del contador, puedo hacerlo por, no sé, empleados, cantidad de empleados totales que tiene la empresa. Podría llegar a hacerlo de esa manera, o de sacar un promedio estadístico de las cantidades que yo elaboro o produzco de unidades para poder prorratearlo por esas unidades. ¿Sí? Sí, lo que yo tengo que buscar, como dije, es una base de cálculo que sea lo más certero posible. Ahí es donde viene el problema y acá es donde se empieza a complicar en cierta manera cuando veíamos alguna de las clasificaciones y yo le decía, no, eso lo ponemos en CIF, o decía, no, pero esto es un impuesto, no, pará, llevarlo allá. Por ejemplo, si mal no recuerdo, el caso de la licencia comercial. ¿Se recuerda? No me acuerdo quién fue el que me preguntó de la licencia comercial, que lo había puesto como un gasto y yo le dije, no, es un costo porque eso yo lo puedo recuperar. ¿Quién era? No sé si es de los que están conectados, obviamente. Yo fui el que le pregunté, profe. Bien, ¿se dan cuenta por qué ahora yo esa licencia comercial, esa erogación, la trato de recuperar respecto al precio? Sí, ahora sí. ¿Está? Si no, es un gasto que yo no lo recupero. Si yo no lo recupero y mi bolsa de gasto pasa a ser más grande, yo lo que hago es ver pasar el dinero, porque digo, mirá, yo resulta que vendí, no sé, 100 unidades de un determinado producto. Mirá, tengo el bolsillo así de lleno. Entro a pagar y se me va achicando y me quedan 2 pesos. ¿Qué es lo que hice? Trabajé, vendí, puse a disposición toda mi ingeniería o mi capacidad para poder vender y vi pasar el dinero. De esta manera, lo que trato de hacer es buscar, primero, de que tenga digamos, una productividad y que me asegure de poder recuperar concretamente el tema del dinero. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá lo que hemos visto? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bien. No, profe. Perfecto. Por ahora no. Bueno, vamos a dejar de grabar acá.